Desde estas ventanas contemplando siempre estoy a quienes jamás sabrán mi nombre. Al mirar sus caras escondido como hoy, siento que yo apenas soy un hombre. Al pasar me dejan sus historias, no huirán jamás de mi memoria. Yo me estoy muriendo por saber lo que es pasar. Quasimodo es uno de los personajes más emblemáticos no solo de la literatura francesa, sino de la historia de la literatura en general, alcanzando categoría de símbolo. Es ahí donde aparece el joven jorobado compañero de Notre Dame, expulsado de la sociedad por su fealdad y criado en la culpa y el autodesprecio por el archidiácono Claude Frollo, y aunque se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas de la novela original de Victor Hugo, quizás la que más peso haya hecho en la cultura popular ha sido la película de Disney estrenada en el 96, y eso que antes de esta película hubo interpretaciones para cine y televisión. Y de esto es de lo que te voy a hablar hoy, de la verdadera historia del jorobado de Notre Dame. Como sucede siempre en las versiones de animación para niños, el relato genuino está adulterado y, por decirle de alguna manera, endulzado para que no resulte demasiado crudo. Hay que recordar el cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen, en el que Eric jamás se enamora de ella, la protagonista se ofende y muere, convertida en espuma de mar, con tal de no hacerle daño a su marido. Y en el filme acaban felices y juntos en tierra firme, que por cierto creo que esta historia no te la he contado, igual y te la cuento en otro video, pero en la versión de La Cenicienta de los hermanos Grimm, las hermanas se mutilan los pies para calzarse el zapato de cristal, que esta historia ya te la conté, y en La Bella Durmiente del italiano Giambattista, en lugar de un príncipe hay un rey que abusa de la protagonista mientras duerme, y al final acaba casándose con ella, algo que pudiera ser traumatizante para los niños. Pero en Nuestra Señora de París o en la película del jorobado de Notre Dame no podía ser distinto. En la novela se caen algunos mitos, o mejor dicho, se dibuja a los personajes de forma más compleja, donde casi nadie es del todo santo ni del todo diablo. Quasimodo, por ejemplo, no exhibe siempre la nobleza de la que se hace gala en la película. Además, en el texto se ha quedado medio sordo por el rugir o por el sonido de las campanas. Por eso, apenas si tiene diálogos. Solo se comunicaba con Esmeralda, que tenía la capacidad de leer los labios. El primer encuentro entre estos dos protagonistas no fue en realidad en una obra callejera donde ella bailaba y él quedaba enamorado, sino en un callejón oscuro donde Frollo y Quasimodo fueron a agredirla por orden del primero. Suerte que llega la guardia de la ciudad y los detienen. Tampoco Frollo es un juez, sino un archidiácono, y el capitán Febo, el militar del que la gitana se enamora, no la corresponde, más bien la utiliza. No es ese héroe honroso en el que el filme acaba mereciendo el amor de la bella Esmeralda, consiguiendo casi que el espectador asuma que ella manda al jorobado, digámosle a la friendzone, después de haberse jugado el pellejo repetidas veces para ganarse su mirada o su amor. Febo y Esmeralda llegan a tener una relación, pero muy superficial. Comienza cuando él la salva de la agresión que te acabo de contar de Frollo y Quasimodo, pero en realidad sus planes pasan por conquistar a otra chica para tenerla como esposa. Es Esmeralda la que siente más sin ser correspondida,
Sin embargo, esta pequeña aventura es necesaria para el desarrollo de la novela, ya que provoca los celos del malévolo Frollo, que los persigue hasta una íntima habitación y apuñala a Febo por la espalda, enfermo de obsesión por la gitana, a la que amaba y detestaba a la vez. También consigue que a Esmeralda la sometan a juicio público por brujería, acusándola de la muerte de Febo. La condena sería quemarla viva en la plaza, porque si no era para él, no sería para nadie. Cuando llega el momento de ejecutar la pena, aparece Febo, que nunca estuvo muerto, se recuperó de la estocada y se fue de la ciudad un tiempo. Sin embargo, no hace nada para defender a Esmeralda ni da la cara por su inocencia. Es Quasimodo quien irrumpe en la escena para rescatarla y la lleva a Notre Dame para que no puedan ir por ella. Al final, Esmeralda es raptada por Frollo, quien la entrega a la justicia entre comillas, y es ahorcada en la plaza, volviendo a ser negada por Febo, diciendo que ni siquiera la conocía. En el libro, Quasimodo busca venganza y tira al archidiácono desde una torre de la catedral. Después va al encuentro de su amada Esmeralda, ya sin vida, y se deja morir de hambre junto a ella. A los años encuentran sus cuerpos abrazados. Por su parte, el único que sale victorioso es Febo, que se casó con la mujer que le gustaba y fue feliz. El final de la película de Disney, como muchos recordaremos, es muy distinto. Igualmente, Quasimodo se enfrenta a Frollo, pero Esmeralda y él mismo acaban sobreviviendo como amigos. El jorobado acepta que la gitana ame al militar Febo, y lo que él gana es la aceptación por fin de los ciudadanos de París, una vida en libertad. Otra novedad del filme respecto al libro es que la madre de Esmeralda no aparece en la película en ningún momento, pero en la novela es bastante presente. También acaba muriendo intentando defender a su hija de la tiránica justicia. Lo cierto es que, con todo, Disney dibuja a su modo una película para niños realmente oscura, con escenas de corte para adultos, como por ejemplo la canción de Fuego Infernal, en la que Frollo desvela su pasión secreta y loca por Esmeralda. Estuvo a punto de ser clasificada por edades, pero finalmente se libró. A su vez, los momentos en los que el pueblo humilla a Quasimodo se ejecutan con mucha crueldad y violencia. También la imposibilidad de que Esmeralda ame al jorobado resulta desconsoladora. Durante varios momentos del filme parece que se llega a notar cierta esperanza, pero Disney lo deja claro. Ganaba el guapo y al protagonista solamente le queda la aceptación del pueblo. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Desde el misterio.